Cuando se trata de tortura, a menudo no es la técnica ni la brutalidad del dispositivo lo que lo hace realmente inquietante, sino más bien la gran cantidad de esfuerzo y creatividad puesta para infligir el máximo dolor a la víctima. Hoy te traigo 10 brutales técnicas de tortura que seguro helarán tu sangre. Mi nombre es Genzo y te doy la bienvenida una vez más a Pesadillas y Misterios. El toro de bronce, también conocido como toro siciliano, fue creado por Perilos de Atenas, un trabajador del bronce del siglo VI a.C., y presentado a Falaris, el tirano que gobernaba Sicilia. Su diseño fue una obra maestra de la artesanía antigua, un toro de tamaño natural fundido íntegramente en bronce. Además, era hueco, lo que permitía forzar a un ser humano a entrar por su puerta lateral, y estaba diseñado de tal manera que, cuando se encendía un fuego debajo, el toro se calentaba asando lentamente a la persona que estaba en su interior. La boca del toro fue diseñada de tal manera que servía como una especie de sistema de resonancia. Los gritos de agonía de la persona que estaba dentro se transformaban en lo que parecían los bramidos de un toro enfurecido. Cuando el instrumento fue finalmente terminado, Perilos le habló a Falaris acerca de este sistema de resonancia tan avanzado. Intrigado, Falaris ordenó a Perilos que subiera al interior para demostrar las propiedades acústicas. Una vez que Perilos estuvo dentro, Falaris cerró la puerta y encendió un fuego debajo, asando vivo a Perilos. Así, la primera víctima del toro de bronce fue su propio creador. ¡Ay, el karma! Este dispositivo de tortura ganó popularidad durante la Inquisición española y consistía en un collar provisto de un tenedor de doble punta. Un extremo del dispositivo era colocado debajo de la barbilla de la víctima, mientras que el otro iba contra el esternón, lo que obligaba al desdichado usuario a mantener la cabeza hacia atrás para evitar ser apuñalado tanto en la parte superior del pecho como en la mandíbula inferior. En principio, este aparato no estaba diseñado para matar a la persona torturada si relajaba la cabeza, pero sí para proporcionarle un tremendo sufrimiento. Inicialmente, su uso estaba enfocado para obtener confesiones, quebrantar la voluntad y hacer cumplir la obediencia a los miembros de la Inquisición. Sin embargo, y pese a su nombre, esta herramienta de tormento no se limitó únicamente a los herejes. También se utilizó contra sospechosos de brujería o traición. El empalamiento está considerado uno de los métodos de tortura más terribles que se conocen. La forma más común de llevarlo a cabo era mediante el uso de un palo de madera con un extremo en punta, que se empujaba habitualmente a través del ano o la vagina. Luego, se levantaba el palo en el aire y se sostenía verticalmente en el suelo, por lo que la víctima se elevaba a la vez que el palo, como si realmente estuviese sentada sobre él. La punta del palo comenzaba a hundirse cada vez más en el cuerpo de la víctima a causa de la gravedad, hasta penetrar las vísceras y salir nuevamente por el hombro o la boca. La velocidad de la muerte variaba en función de la experiencia del verdugo. Cuanto más puntiaguda era la punta del palo, o si estaba mejor o peor engrasada, más rápido pasaba por el cuerpo y antes llegaba a la muerte. En este sentido, un verdugo con mucha experiencia podía empujar el palo sin desgarrar ninguna víscera, lo que podía alargar el sufrimiento de la víctima durante varios días. Debido a la terrible incomodidad y dolor, los empalados movían sus cuerpos de un lado a otro. Pero el problema con el empalamiento es que cada uno de estos movimientos conducía a una mayor penetración del palo dentro del cuerpo. Este método de tortura fue, en su época, el más utilizado en el mundo. El potro estaba hecho de un marco de madera con dos cuerdas atadas al asa en la parte superior y las otras dos atadas a la parte inferior del mismo. La víctima era colocada encima de este terrible aparato y posteriormente el torturador comenzaba a girar la manivela que accionaba el mecanismo de la máquina. El torturado era estirado hasta que sus extremidades finalmente se dislocaban. Algo curioso es que esta tortura se graduaba en función de los delitos que se atribuían a la víctima, con un tiempo máximo de duración que no podía superar la hora y cuarto. Estaba terminantemente prohibido producirle al torturado derramamiento de sangre, malograrle algún órgano o poner en riesgo su vida. Para ello, el inquisidor supervisaba la sesión acompañado por un médico. Sin embargo, esto no siempre era así, y en algunas ocasiones, tras la dislocación de las extremidades, el torturador continuaba girando la rueda hasta que éstas eran completamente arrancadas del cuerpo. La tina
era un método especialmente abominable de tortura y que en muchas ocasiones conducía a la muerte del torturado. Este método consistía en colocar a la víctima en un barril, generalmente de madera o hierro, del que solamente asomaba su cabeza. Después de ello, se le embadurnaba la cara con abundante leche y miel, lo que atraía a numerosos insectos que comenzaban a alimentarse de la persona. Pero esto no acababa aquí, dado que al torturado se le alimentaba de manera regular, por lo que acababa sentándose en sus propios excrementos. Esta circunstancia atraía a gusanos y alimañas, que devoraban el cuerpo de la víctima lentamente mientras permanecía aún con vida, lo que, unido a las múltiples infecciones de las heridas en contacto con los propios excrementos, convertían esta práctica en una tortura horrible. En la Edad Media, el ataúd era una de las técnicas de tortura preferidas. La tortura con ataúdes se utilizaba como castigo por presuntos delitos menores como blasfemia o insultos al monarca. La víctima era colocada dentro de una jaula de metal aproximadamente del mismo tamaño que su cuerpo, de ahí el nombre. Posteriormente, la jaula se colgaba en algún lugar destacado, como las murallas de la ciudad, y se dejaba allí a la persona para que muriera de hambre, sed o a causa de las inclemencias del tiempo. Pero esta no era la peor parte de la tortura. Como te comentaba, las jaulas se colgaban en lugares visibles para que los habitantes de la ciudad pudieran desahogar su ira lanzando basura, piedras o cualquier otra cosa a la víctima, por lo que este castigo no solo era físicamente doloroso, sino además profundamente humillante. Con el fin de extender el dolor a los familiares y disuadir a otros de cometer actos castigables, estos veían cada día como una vez que el torturado había fallecido, su cuerpo permanecía en la jaula durante días o semanas, siendo destrozado por cuervos e insectos. La crucifixión es uno de los métodos de tortura más conocidos debido a la de Jesucristo. Sin embargo, esta solo es un ejemplo de los distintos métodos para llevar a cabo esta tortura. Por lo general, el condenado, después de ser azotado, arrastraba el travesaño de su cruz hasta el lugar del castigo, donde el eje vertical ya estaba clavado en el suelo. Despojado de sus ropas en ese momento o incluso antes de los azotes, era atado firmemente con los brazos extendidos a la viga transversal o clavado a través de las muñecas. Luego se elevaba ese travesaño contra el eje vertical y se fijaba al mismo a unos 3 metros del suelo aproximadamente. A continuación, los pies eran fuertemente atados o clavados al eje vertical. Sobre la cabeza del criminal se colocaba un cartel que indicaba su nombre y su delito. En muchas ocasiones, esta tortura resultaba en la muerte debido a una combinación de fallos en la circulación sanguínea y asfixia, dado el tremendo esfuerzo que hacía el cuerpo de la víctima por soportar su propio peso. Si te está gustando este contenido, dale like, comenta y suscríbete. A ti no te costará nada y a mí me ayudarás mucho. Para este instrumento de tortura tan conocido, existían principalmente dos variantes. Por un lado, encontramos este dispositivo diseñado de tal forma que una vez que se cerraba, las púas no podían alcanzar a la víctima si ésta permanecía inmóvil, por lo que ésta se encontraba obligada a aguantar largas jornadas en la misma posición si no quería ser atravesada por las púas. Esta variante era principalmente utilizada en los interrogatorios. La otra modalidad, y quizá más conocida, corresponde a una caja con forma humana, fabricada generalmente en metal y decorada en el interior con púas increíblemente afiladas que aparentemente atravesarían a la víctima por ambos lados cuando ésta se cerrase totalmente. Sin embargo, las púas no eran lo suficientemente largas como para matar a una persona directamente. Por el contrario, no solían superar los 3 centímetros y estaban colocadas de tal manera que ningún órgano vital era dañado, por lo que la víctima sufría una muerte lenta y agonizante, desangrándose con el tiempo. La cuna de Judas debe su nombre a la figura bíblica de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesucristo. Se creía que el dispositivo de tortura llevaba su nombre al ser un medio para castigar a aquellos que se consideraba que habían traicionado a sus semejantes, aunque también era utilizado para extraer confesiones o información de los prisioneros, especialmente durante la Inquisición española. Era bastante habitual que esta forma de castigo se hiciera de manera pública, exhibiendo a las víctimas para que todos las pudieran ver.
La cuna de Judas fue diseñada para infligir un dolor insoportable al torturado. De hecho, este mecanismo era en cierta medida similar al empalamiento. El castigo comenzaba sentando a la víctima en la cuna en forma de pirámide, donde la parte más puntiaguda del dispositivo se insertaba en el ano o la vagina de la víctima, a la que se bajaba lentamente con cuerdas con la intención de ir empalándola lentamente. Generalmente se desvestía a la persona y rara vez se lavaba el dispositivo. Es decir, si la tortura no acababa con la víctima, lo haría la infección que ésta contraía. Lleno generalmente de aceite, agua hirviendo, plomo fundido o alquitrán, el aspersor de plomo se utilizaba para obtener confesiones de brujas y criminales. El funcionamiento era sencillo. Se vertían los líquidos que te he comentado mediante un sistema de goteo en zonas especialmente sensibles del cuerpo, como los ojos, el estómago o los genitales de la víctima. En ocasiones, si la persona torturada era un criminal especialmente peligroso o que había cometido algún delito considerado de extrema gravedad, utilizando el mismo dispositivo, el torturador procedía a verter plata fundida en los ojos de la víctima, lo que provocaba una muerte muy lenta y dolorosa. Y hasta aquí este capítulo de Pesadillas y Misterios, tu canal donde descubres que la innovación y la creatividad no siempre son tan positivas. Mi nombre es Genzo y espero volver a verte en el canal. Hasta pronto.